Padre Dios, te damos gracias por este día, por tu amor, tu misericordia. Dios, por traernos con bien a este lugar, Dios. Gracias por nuestros hermanos, hermanas que están ayudando en diferentes áreas, enseñando la Biblia a los niños, adolescentes, la clase de adultos. Gracias por todos los que están aquí, Dios, y pedimos, Padre, que también puedas perdonar nuestros pecados, Dios, nuestras faltas, cualquier error, cualquier cosa que hemos hecho pero que no te han agradado, Dios. Oramos que nos perdones y que podamos, de esta manera podamos tener una fuerte y buena relación contigo, Dios. Perdona nuestros pecados. Oramos, Padre, que también puedas ayudar a nuestros hermanos, hermanas, traerlos con bien, Dios, a aquellos que están en camino. Padre, especialmente queremos pedirte por esta clase. Oramos que nos puedas ayudar a enseñar, que nos puedas ayudar a aprender y practicar tu palabra con lo que esta mañana vamos a escuchar. Dios, oramos también que este primer día de la semana todos tengamos esta disposición, Dios, de adorarte, dar lo que te mereces como tal, es decir, este día de adoración es en tu honor, y oramos, Padre, que nuestros corazones, nuestras mentes estén siempre dispuestos a darte lo mejor. Dios, no solamente este día, claro, sino todos los días de nuestras vidas, pero especialmente hoy oramos que podamos, Padre, estar en disposición de adorarte. Dios, oramos, Padre, de esta manera pidiendo tu bendición, Dios, tu guía, y Padre, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hemos estado hablando con respecto a las cosas que no edifican a la unidad en la iglesia. Ahora hemos estado hablando bastante acerca de eso. Hoy día vamos a continuar con esta lección que tiene que ver, bueno, esto ya no tiene que ver tanto con lo que tú y yo hagamos, sino más bien tiene que ver con lo que las otras personas pueden hacer. Es decir, yo quiero mantener la unión de la iglesia, es decir, quiero contribuir a la iglesia, a que la iglesia esté unida. Sin embargo, ¿qué sucede o qué hacemos cuando hay una persona? Primero vamos a hablar de los demás. Cuando hay una persona que nos irrita, o sea, que nos fastidia tanto, nos frustra tanto, que de pronto a veces nos cuesta a nosotros contribuir a la unidad, ¿no? ¿Qué sucedería o cómo le hacemos si tú y yo, por ejemplo, queremos contribuir a la unidad de la iglesia, pero sin embargo encontramos ya no una persona, sino un cristiano, una cristiana, un hermano, una hermana en Cristo, que nos irrita demasiado? ¿Cómo mantenemos la unidad cuando encontramos un hermano o una hermana que nos irrita demasiado? Bueno, hoy día vamos a estar hablando un poco acerca de esto. Vicky, quería decir algo. Bueno, acuerdo a mi experiencia propia, hay citas bíblicas donde dice que no contendáis con un necio, y hay otra cita bíblica donde dice tenlo por gentil y publicano. Entonces, no te escuchan, claro. Entonces hay a veces la persona te estantea tanto en sus palabras que a veces no sabes ya cómo responder. Sí, sucede. Entonces, pues ya básicamente dices, Dios, este es el punto donde yo ya no puedo defenderme o meterme. Aquí tienes que ayudarme. Claro. Y pues pidiéndole a Dios, mantener la cordura y que te dé sabiduría para poder sobrellevar todo esto y tener pues como punto final, como un ser humano creyendo en Cristo, pues a obtener la victoria en Cristo.
Claro, con la ayuda de Dios, claro, de todas maneras, sí. Esa es la idea. Ahora, sin embargo, algo que debemos de considerar, aparte de lo que nuestro hermano está comentando, algo que debemos de considerar nosotros es que, por ejemplo, bueno, Dios nos ha creado con con nuestras emociones, ¿cierto? Dios nos ha creado con nuestras emociones. Nos ha creado nuestras emociones, y entre estas emociones tenemos también el enojo. Ahora, ¿ustedes creen que cuándo cuándo una persona aprende a enojarse? ¿Qué piensan ustedes, hermano? Cuando ya no soportas a la otra Cuando persona, okay. ya estás harto. Estás harto, okay. Pero ¿cuándo se aprende? O sea, se aprende ahí, ok, ¿qué dicen los demás? ¿Cuándo una persona aprende a enojarse? Creo que no se aprende porque uno pues ya digamos que este sentimiento está escondido. Ajá. Y no lo notas hasta que alguien te lo hace resaltar. Ok, es un buen punto. Que en este caso sí me ha pasado. Dije, llego al punto que digo, Señor, yo creo que ya hasta yo me estoy desconociendo. porque ha llegado al punto que creo que tengo que defenderme. Si claro. No lo hago, me van a aplastar. Claro. Ahora, fíjense, nosotros cuando o sea, como les decía, Dios nos ha creado o nos ha hecho de tal manera que tenemos emociones. Y una de esas emociones es el enojo. En ese sentido, el enojo, o sea, es decir, un niño cuando nace también, no solamente nace con la alegría, ¿no? ¿no? Con esos sentimientos de alegría, de tristeza, sino también nace con esos sentimientos de enojo, porque otra vez es algo que Dios nos ha creado a cada uno de nosotros. Ahora, un claro ejemplo de esto es cuando los niños, por ejemplo, van creciendo y de pronto los niños hacen la pataleta, ¿no? La rabieta. ¿A quién no le ha pasado esto? O mejor dicho, ¿a quién le ha pasado esto? Levanta la mano. ¿Verdad? Ok. O sea, hemos visto a los muchachos, a los niños hacer este tipo de rabietas. ¿Por qué? Bueno, porque tienen el sentimiento de enojo. Obviamente tú y yo como padres debemos enseñarles a manejar ese sentimiento. Pero eso no quita el hecho de que Dios nos haya creado con eso, con ese sentimiento de enojo. Ahora, otra de las cosas que sucede es que cuando el niño va creciendo, el niño va mostrando de otra manera su enojo. Por ejemplo, cuando se enoja con una persona adulta, empieza el niño puede ser, entre otras cosas, ¿no? Podría empezar el niño a burlarse de ti, de nosotros, como adultos, o ponernos sobrenombres o apodos como adultos, entre otras cosas, porque probablemente hay cosas hasta peores de repente que pueden hacer los niños. Pero esa manera de reaccionar simplemente demuestra que los muchachos o los niños, o que Dios nos ha creado así, con estos sentimientos, incluido el sentimiento de enojo. Ahora, otra vez, esto no significa que tú y yo como padres simplemente reconozcamos el sentimiento de enojo y lo dejemos allí. Eso implica que tú y yo tenemos que ayudar a los niños a manejar ese sentimiento también, al igual que el sentimiento de la alegría, de la tristeza, también tenemos que ayudarles a manejar el sentimiento del enojo nosotros como padres. Pero Dios nos ha creado de esta manera. Ahora, es una emoción natural, ¿no? Con la que Dios nos ha creado. Ahora, por ejemplo, el texto que vamos a leer hoy día es Efesios capítulo 4, versículo 26. Vamos a ir de a pocos, por partes. Efesios 4, 26. ¿Lo leo, hermano? Sí, por favor, si lo tienes, léelo, por favor, hermana. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ajá, muy bien. Ahora, fíjese, Dios, Efesios 4, 26, Dios nos está diciendo esto, ¿verdad? Ahora, hermana. Eso le iba a decir, hermano, no nada más el enojo, sino la ira. Claro, bueno. La ira ya es lo peor. Está relacionado, claro, cuando el enojo no se controla se convierte en ira. Ahora, fíjate, ¿qué es lo que nos está pidiendo Dios? ¿O qué es lo que nos está diciendo Dios en este verso? Por ejemplo, cuando nos habla cuando menciona a Dios la palabra airados, o la Biblia menciona la palabra airados,
creo que la mayoría sabemos con qué se relaciona esa palabra o qué significa esa palabra, ¿cierto? Airaos. ¿Qué significa airaos? Ana, ¿sabes qué significa airaos? Airaos. Ok, Omar, explícale. Para mí es enojarse más allá. Okay. Omar nos él es un diccionario. No, es que es quizás como molestarse. Molestarse, pero no llegar al enojo. No llegar, ok, claro, ok. Yo lo veo más a eso. Okay, o de esa manera, ok. Sin embargo, cuando buscamos esta palabra en el diccionario, o esta palabra que se muestra más, bueno, por lo menos yo lo he visto más ser usada más en la Biblia, la palabra airaos es sinónimo de la palabra enojo. Es simple, airaos. Entonces, ahora, ¿qué nos pide Dios en este versículo? Porque, No pecar. En la primera parte del versículo dice airaos, pero no pequéis. Ahora, pero fíjate, si vemos, es cierto, Dios nos pide no pecar, pero ¿qué más nos está pidiendo en la primera parte? ¿Qué es lo que afirma Dios en la primera parte de este versículo? ¿Qué afirma la palabra de Dios en este versículo? Cuando la palabra de Dios dice airaos. Que no se ponga el sol sobre nuestros ojos. Todavía no llegamos ahí, pero en la primera palabra, ¿qué es lo que dice Oscar Andrés? ¿Qué dice la primera palabra del versículo 26? ¿Cuál es la primera palabra del versículo 26? Airaos. El mío dice diferente. ¿Qué dice? Bueno, traigo otra versión. No, está bien. Dice, si se enojan. Se enojan. Sí, Ajá. se enojan. Si se enojan, ajá, eso es lo que dice. Enojes. O sea, básicamente lo que Dios está diciendo es que, o sea, Dios está reconociendo justamente ese sentimiento, el sentimiento con el cual Él nos ha creado. Te vas a enojar, nos vamos a enojar. Enójate, o sea, vamos a enojarnos. Es un sentimiento que va a suceder en nuestras vidas. Dios no lo niega, por eso empieza de esta manera. O sea, vamos a enojarnos. Van a haber situaciones en las cuales vamos a encontrar que el enojo va a ser expresado en nuestras vidas, en nuestra actitud, en nuestra persona. Ahora es cierto, lo que continúa es cierto, Dios reconoce el enojo con el cual nos ha creado, pero es decir, el sentimiento del enojo con el cual nos ha creado. Pero Dios también dice lo que continúa, ¿cierto? Vamos a enojarnos, pero ¿qué más? No debemos pecar. Pero no debemos de pecar. ¿Ok? Ahora, en ese sentido, todo lo que Dios nos pide hacer no es nada malo. ¿Amén? O sea, Dios nos pide hacer cosas buenas. Aunque para nosotros en nuestro concepto sea algo negativo, humanamente negativo, Dios nunca nos va a pedir hacer nada mal, porque todo va a contribuir para sus propósitos. Incluso las cosas difíciles, complicadas, las pruebas más duras que tú y yo consideramos malas, todo juega para bien para los que aman a Dios, para cumplir los propósitos de Dios. Ahora, en ese sentido, cuando Dios nos pide esto, enójate pero no peques, es algo que Dios nos pide a nosotros o nos dice a nosotros, es algo bueno. O sea, enójate, vas a enojarte, pero no peques. Ahora, ¿por qué decimos que esto es algo, que el enojo es algo que Dios reconoce? Bueno, porque la Biblia nos menciona a nosotros que Dios también se enojó. Esto es, creo que muchos conocemos episodios en los cuales Dios se enojó. Por ejemplo, algunos y catastróficos, sí, es cierto. Por ejemplo, ¿alguien puede nombrar un momento, algún episodio en la Biblia en la cual Dios se enojó? ¿Alguien se acuerda? En Efesios, en Colosenses 5, donde dice, la ira de Dios está sobre los hijos de Dios. Ok, muy bien, la ira, claro, la ira. No nos veamos muy lejos, el diluvio. El diluvio, claro, Dios tiene adelante, por favor. Sodoma y Gomorra, el diluvio, ¿verdad? Adelante, por favor, acá llegó la legión de hermanos y hermanas. Los tuve que traer a todos, hermano. Gracias, hermano. No, dígame lo que dijo. No. Tuve que traer a todos. Ay, ajá. Hermano, a mí la próxima te mando la lista. Sí. Hermano, a mí me desespera cuando, pues yo siempre me acuerdo de que debemos de exhortar. Yo también sé que
merezco y necesito que me exhorten, ¿verdad? Claro. Pero cuando yo ya pasé esas pruebas y ya las superé y ya sé que ya les puedo decir porque ya no las hago, le digo, oye, cuando te enojas con una persona, te vengas, te desquitas y le contestas grosería, entonces yo le digo, recuerden que dice la palabra de Dios que no debemos pecar. Entonces, no, pero es que me hicieron enojar, no, pero es que no, si me hicieron enojar, digo, sí, pero delante de Dios no va a haber esa excusa. Oh Señor, yo también me comporté grosero, porque me hicieron enojar, digo, no, Él está diciendo, airaos, pero no pequéis. Claro, podemos enojarnos, Vicky. También hay una cita bíblica donde dice, haciendo el bien, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Hermanos, O sea que Él nos recomienda que hagamos el bien, pues... Claro, no es fácil, no es sencillo, pero sí Dios reconoce. Estamos leyendo Efesios 4:26, busquen su Biblia por favor, Efesios 4:26. Dios nos dice en esa primera parte, enójate, pero no, o airado, mejor dicho, enójate, pero no peques. Ok, ahora, episodios en los cuales, la pregunta que hicimos es si usted recuerda episodios en los cuales Dios se enojó, porque la Biblia habla de varias situaciones. Bueno, Marlon está mencionando, por ejemplo, Sodoma y Gomorra. Perdón, no, que estoy hablando de Omar, perdón, porque Marlon está allá. Entonces, de ahí le dices que nos responda por videollamada. Pero Omar menciona episodios en los cuales Dios se enojó. Sodoma y Gomorra es uno de ellos, el diluvio es otro. ¿Se acuerda usted de algún otro episodio en el cual Dios mostró su enojo, su ira, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento? Con Lot. Con Lot, claro, Sodoma y Gomorra, Lot, claro. Por ejemplo, los sacerdotes de Baal, que está en el episodio de Primera, Segunda Reyes, si no me equivoco, ¿verdad? Y hay una aniquilación de los, ¿no? Por orden de Dios. Elías, ¿no? Mata a todos esos sacerdotes de Baal. ¿Qué otro episodio se acuerda usted? Pero sí, en el principio nada más vemos que sí ya se enojó desde el principio con Adán y Eva. Claro. Entonces, y desde ahí tenemos a Caín y la historia sigue. ¿Dónde está tu hermano? Dice Caín, ¿no? La pregunta que dice Caín, ¿dónde está tu hermano? Y un castigo que pareciera que no fuera tan castigo, pero al pasar de los años, pues... hasta ahora sufrimos esa maldición de Caín. Pero bueno, sí, hay varios episodios, pero hay episodios que son repetitivos, son los momentos en los cuales Dios se enoja bastante con el pueblo, con su pueblo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pecaba y Dios mostraba su enojo, su ira. Vamos a leer un texto, por ejemplo, Salmo capítulo 7, versículo 11. Salmo capítulo 7, versículo 11. Entonces pues justo. Ajá. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Ajá, muy bien. Entonces, este texto nos habla justamente acerca de Dios, de una de las características de Dios. Dios está airado, es decir, ahora esta palabra airado está relacionado con la palabra enojo. Bíblicamente hablando, esto es el enojo, es decir, que Dios se enoja. Pero ahora hay una razón por la cual Dios muestra su enojo. Lea, cuando tú cuando revisas este versículo 11, una de las cosas que vas a encontrar no solamente es el hecho de que Dios se enoje, sino que la razón, el versículo también menciona la razón por la cual Dios se enoja. ¿Nos puedes dar la respuesta, Lea, la razón por la cual Dios se enoja? ¿Dios se enoja con quién? Beto, ya Susana. Con nosotros. Contra el impío. Contra el impío. Bueno, sí, bueno, Bueno, ya. No me creo Nos meten en el saco, Oiga, también con nosotros, porque dice que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Si no lo obedecemos. Es que hay frío en eso, que yo sí a Dios no le paramos, No, bueno,
si le quieres poner, dice, Dios se enoja conmigo. No me metan. Claro, por favor, porque todos acá estamos haciendo lo posible para obedecer a Dios. Pero bueno, el asunto es de que este texto lo que nos dice a nosotros muestra dos cosas. Uno, la característica de Dios, y en segundo lugar, la razón por qué Dios se enoja. Una de las características de Dios es el enojo. Dios se enoja. Y la razón por la que Él se enoja es a raíz del pecado. Entonces, este verso únicamente muestra esa característica de Dios. Pero la historia de Israel, la historia del pueblo de Dios que tú y yo encontramos en el Antiguo Testamento muestran diferentes etapas o tiempos en los cuales Dios se enoja con su pueblo, justamente a raíz de esto, a raíz del pecado. Dios se enoja a raíz del pecado. Ahora, nombre dos características de Jesús. ¿Pueden nombrar dos características de Jesús? Hermano, entonces cuando dice hijo de desobediencia, ¿a quién se refiere? ¿A los incrédulos o a nosotros? Se refiere a todos en general, tanto a los cristianos como a los no cristianos. Si tú y yo somos hijos de Dios y le desobedecemos, o sea, si somos cristianos y le desobedecemos, somos hijos de desobediencia. Si somos personas que no son cristianos, que estamos que están viviendo fuera de la iglesia, fuera de Dios, pues son hijos de desobediencia también. Es interesante porque tú estabas hablando acerca de eso, de la palabra hijos, o la frase hijos de Dios. Que no todos somos sus hijos. Sí, es interesante. Bueno, no todos son, yo sí soy. Sí, claro, no, sí, ahora sí, usted inclúyase, por favor. No se quede, ahora sí puede incluirse, no se quede fuera. Okay. Sí, porque en Juan 3 habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Exactamente, sí, es cierto. Sí, es cierto. Hay una cita bíblica donde dice, todos somos hijos de Dios, mas no todos somos reconocidos como hijos de Dios. Ok, claro, sí, si no me equivoco, Pablo menciona acerca de eso, ¿no? Pero bueno, creo que en otro tiempo voy a hablar acerca de eso, pero sí, es cierto, algunos que son hijos de desobediencia, obviamente porque no están cumpliendo con los mandamientos de Dios. Ahora, le estaba pidiendo a usted que mencione algunas características de Jesús. Si usted le preguntaran cuáles son las características de Jesús que se le vienen a la mente o que pueda recordar de Él, ¿cuáles me podría mencionar, Oscar Andrés? ¿Qué características de Jesús puede usted mencionar, Itzel o Beto? Humildad, ok, muy bien. Misericordioso, ¿qué más dice? Honestidad, ok. Un Dios justo, Jesús, ok. Jesús. Perfecto. Bondad, perfecto, ok. Humilde, ¿cómo dice la Biblia? Manso y humilde, dice la Biblia. Pero ahora vamos a leer Juan 2:13. Manso hasta que se enojaba. Hasta ahí, porque Juan capítulo 2, versículo 13 en adelante. Cuando se enojó del templo, ¿verdad? Sí. Perdón, Juan. Juan capítulo 2, versículo 13 en adelante. Yo leo el versículo 13, bueno, ahí me acompañan con la lectura hasta el versículo 22 para poder... capítulo 2, Juan capítulo 2, versículo 13. 2:13. Dice, esto dice el texto. Versículo 13 dice esto. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Luego, ¿qué pasó? ¿Quién quiere continuar? Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron tus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué dijo Jesús? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo.
Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ok, Jesús sí es cierto, es manso, humilde, entre otras cosas, es bondadoso, amoroso, justo. Es cierto, la Biblia muestra esto con respecto a Jesús. Sin embargo, la Biblia no oculta el sentimiento con el cual Dios también nos ha creado a ti y a mí. Y ese es el sentimiento humano de Jesús, el sentimiento del enojo. La Biblia muestra el enojo de Dios, nos dice que Dios se enoja, pero la Biblia también nos dice que Jesús se enoja. Ahora, otro personaje de la Biblia, del cual también se le conoce como ser manso y humilde, es este personaje llamado Moisés. Moisés fue un hombre manso, humilde también, es lo que la Biblia menciona. Pero cuando la Biblia menciona, por ejemplo, los distintos episodios de la vida de Moisés, hay un episodio en el cual él está pidiendo a los hijos del sacerdote Aarón, que es su hermano Aarón, para que haga sacrificios de animales para Dios. Pero hay la manera como ellos lo hacen es una manera incorrecta. Estaba justificada la manera como ellos habían hecho el sacrificio, pero no era correcta. Entonces Moisés lo que hace es que se enoja, porque esto es un sacrificio para Dios. Entonces Moisés se enoja, muestra su enojo. La Biblia dice que muestra su enojo y llama a Aarón, habla con Aarón y dice, ¿cómo han hecho esto? Tus hijos han hecho este sacrificio, está mal. Pero Aarón empieza a explicar, la razón por la que han hecho esto es por esto y esto. Y Moisés se enojó, sí es cierto, pero luego una vez que le explican la situación, la Biblia dice, bueno, entonces, pero luego Moisés quedó tranquilo, ¿no? Tranquilo, ¿no? Eso está en Levítico 16. ¿Y cuando le golpeó la roca también se enojó o se desesperó? ¿Ahí qué pasó? Bueno, tendría que ver más bien el contexto. Yo creo que más lo que sucedió allí fue con respecto a la duda de Moisés, dudar acerca de Dios, porque el texto que cuando leemos en el texto, por lo menos el texto que estoy recordando, porque también hay otro... Que le dijo que le hablara a la roca. Claro, le golpea la roca. Pero el pueblo lo estaba hostigando. Sí, es cierto. Pero cuando Moisés dice, le responde a Dios, o mejor dicho, cuando Moisés va a tocar la roca, él dice, de esta roca saldrá agua, pero hay un signo de interrogación al final de esa expresión, lo que quiere decir que muestra duda de lo que Dios le había dicho. Entonces, por esa duda es que de pronto... él ya no lo hizo como Dios le dijo. Claro, básicamente es eso, y tiene castigo esto, ¿no? El hecho de no entrar a la tierra. No entró a la tierra prometida. Exactamente. Ok, muy bien. Efesios 4:26, regresemos allí otra vez. Airaos, pero no peguéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ajá, ok. Ahora, fíjate, ya hemos visto la primera parte de este versículo. Dios reconoce que nos ha creado con ese sentimiento, entre otros, el sentimiento del enojo. Vamos a mostrar el enojo. Vamos a mostrar el enojo en nuestras vidas, en diferentes situaciones. Pero sin embargo, el resto del texto dice airaos, pero no pequéis. Es decir, no hagamos cosas que desobedezcan a Dios o dejen mal nuestro testimonio como cristianos, como hijos de Dios. No pequemos, no hagamos cosas que nos separen de Dios a raíz del enojo. Pero nos vamos a enojar, Dios lo reconoce. Por eso Dios empieza el texto diciendo airaos, enójate, te vas a enojar, nos vamos a enojar. Pero no peque. Ahora, ¿qué dice la segunda parte de este versículo 26? Después de no que demos lugar al diablo. Dice, el texto empieza diciendo, airaos pero no pequéis, pero luego, ¿qué más dice? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol, ¿verdad? Sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere? Bueno, en sus palabras, si hay algunos aquí que de alguna manera pueden entender esta segunda parte del texto, ¿qué quiere decir esa segunda parte de ese texto?
no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿cierto? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nos caliente. Nos caliente, ok. Bueno, hermano, estás bien. Es que el enojo nos hace arder. Nos hace arder. Ajá, del mismo enojo, mucha gente dice, hay gente que dice, me calienta, dice. Ok. Pero ese es un ardor de la ira. Ok, muy bien. Yo tenía entendido, si yo me equivoco, pero yo entendía que si me enojo no puedo permitirme acostarme a dormir. Muy bien. Antes de perdonar y perdonarme. Exactamente. Ahora, fíjese, ¿por qué? Porque esa frase, vamos a enfocarnos en esta frase, no se ponga el sol. Esta frase, no se ponga el sol, está referido al momento en el que el sol se oculta y llega la noche, y donde vamos a dormir a la noche. Pues básicamente, en otras palabras, este texto, esta segunda parte de este versículo nos está diciendo, con respecto al enojo, nos está diciendo, no dejes que, o sea, no te vayas a dormir con el enojo, no dejes que el enojo permanezca en tu vida, no dejes que el sol se oculte y llegue la noche y todavía sigas enojado. No dejes que suceda eso. O sea, entonces no es de que... No es que te calientes. Bueno, aunque es interesante esa interpretación, pero no tanto así. Es básicamente no dejar que el día pase sin que hayamos quitado el enojo de nuestro corazón. O sea, lo hayamos sacado, quitado. O sea, no debemos, en otras palabras, este es el consejo que dan a muchos matrimonios, ¿verdad? No se vayan a dormir enojados, ¿verdad? Eso es lo que dicen, ¿no? No se van a dormir enojados. Hermano, entonces eso de la ley de hielo no es bueno. No. Bueno, creo que ya estás entendiendo, Oye, nos están grabando, miren, estamos en vivo y en directo. Antes que decía ojo por ojo y diente por diente, pero dice más yo os digo. Amén. No es bueno. No es bueno, o sea, si es que esto hace que mantengas tu enojo todavía en tu corazón. O sea, ¿de qué sirve mantener la ley del hielo cuando tenemos todavía enojo en el corazón? Por eso la palabra de Dios en esta segunda parte de este versículo 26 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no dejar que el enojo se quede en tu corazón. No dejes que se quede en tu corazón. Ahora, ¿por qué la Biblia o por qué Dios nos recomendaría que el enojo no deba de quedarse en nuestro corazón o en nuestra mente? Porque nos va a hacer pecar. Nos va a hacer pecar, ok. ¿Qué más? Porque esa enojo tan grande que tenemos no nos va a permitir acercarnos a Dios. Porque Okay. Dios no nos quiere así. Exactamente, muy bien. Inclusive le recomienda al hombre que trate bien a su esposa, claro, sí, porque si no, no será escuchada sus oraciones. Pedro, o sea, sí, imagínense sí, nada sí, más sí, eso. sí, Ahora, van a tener el enojo tremendo que uno trae. O sea, si yo soy creída que Dios me va a escuchar estando muy enojada ahora con mi esposo o con quien sea, si yo antes que vaya a orar a Dios tengo que meditar en qué es lo que estoy haciendo mal o cómo puedo yo tratar de bajar la lumbre o claro, el enojo, claro, sacarlo. buscar la manera Sí. y ya después entonces estoy lista para hacer mi oración. Claro, eso es bueno. Eso es bueno, lo que está diciendo es en base a lo que la Biblia nos manifiesta cuando el apóstol Pedro habla acerca de esto, como relacionarnos, tratemos a nuestra esposa como algo frágil, algo delicado, para que nuestras oraciones no tengan estorbo luego, ¿no? Eso le dice a los varones. Ok, ahora, pero fíjese, una de las cosas que estaba leyendo con respecto al enojo, y no sé si ustedes de repente me pueden dar la razón, es el hecho de que cuando lo tenemos en el corazón mucho tiempo, cuando no, supongamos que nos vamos a dormir enojados, los esposos, los cónyuges, por ejemplo, ¿no? Y al día siguiente nos despertamos con enojo, y luego pasan unas horas tan enojado el esposo o la esposa que de pronto se le sube la presión. ¿Es cierto que el enojo hace que la presión se le suba a una persona?
No sé, pero a mí me da de qué me gusta. No sé otras personas, pero me he medido la presión y como que no está bien. Sí, la altera. La altera. Es la que, hermano, a presión. veces el mismo enojo te hace maldecir, te da Yo soy esa Te da amargura, amargura. Bueno, no pasa amargura, o sea, claro. o sea, sí, todo sí. eso. Sí, ok. Un enojo hasta te hace daño a Una uno mismo. embolia, ¿no? Creo que una También puede embolia, ser. un Embolia, claro, infarto. es lo que, o sea, Sí. pero te das cuenta entonces que el consejo que nos da Dios es con respecto al enojo. O sea, porque cuando Dios dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, no dejes que el enojo se mantenga en tu corazón. Dios, eso es un buen consejo. ¿Por qué? Porque no solamente el enojo no solamente nos afecta mentalmente, a tal punto que inclusive puede causarnos depresión, sino también nos afecta hasta físicamente, porque, bueno, por ejemplo, Lea puede saber de esto, ¿verdad? Porque Lea es enfermera, ¿no? Ella sabe de estas cosas, ¿verdad? Y a la salida se va a poner ese kiosco, no, debe una donación, pero se da cuenta, o sea, para cerrar la idea, ¿cierto? O sea, esto del enojo, el consejo que nos da Dios con respecto al enojo es un buen consejo. Lo que Dios nos dice, lo que Dios nos pide, siempre va a ser algo bueno. Hermanos, lo que Dios nos pide siempre va a ser algo bueno. Y lo que Dios nos pide en el versículo 26 nos dice, vamos a enojarnos, pero que el enojo no nos lleve a pecar. Y tampoco que el enojo o que nos vayamos a dormir estando enojados, porque esto puede afectar nuestra vida físicamente, hipertensión arterial, la presión arterial, mentalmente puede causar depresión y espiritualmente creo que ya sabemos, nos aleja de Dios. O sea, el enojo nos afecta de diferentes maneras. Ahora, ¿cómo? La pregunta con respecto a esto, y con esto vamos a terminar, bueno, creo que nos da para más esto. ¿Cómo podemos expresar nuestro enojo? Nuestro enojo de una manera controlada. ¿Cómo podemos expresar nuestro enojo de una manera controlada? Con la paciencia, ¿no? Con la paciencia, ok. Nuestro silencio. El silencio, ok. Yo siento que el silencio a veces no es bueno porque Ok. a mí se me pone hasta la cara caliente cuando me quedo callada. Y lo mejor es como que platicarlo Ese- con la ese- persona. tu presión, pues no estaba hablando de eso, tu presión arterial está que sube porque estás ahí reventando. Mi esposo me decía, no puedes durar muchas horas enojada, dice, vamos a hablarlo. Pues no sé si le dije algo que no le gustó porque ya no quiero hablar. Pero, o sea, físicamente nos damos cuenta que esto es algo bueno, lo que nos pide Dios. No dejes que el enojo mantenga en tu corazón porque, o sea, esto nos va a afectar espiritualmente, físicamente, mentalmente. Ahora, ¿cómo podremos expresar nuestro enojo de una manera correcta? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, la próxima semana vamos a hablar acerca de eso, pero hoy día quiero hacer mención de ¿Y esto. cómo se le puede hacer cuando uno está bien enojado y la persona quiere que uno le conteste? Yo les he dicho, mejor no te contesto porque yo ahorita no te puedo Te contestar, retan. porque estoy enojada y de enojado no sale Te nada retan. bueno de nosotros. ¿Verdad? Por eso, esa es la gran pregunta que tenemos para resolver y que la Biblia nos va a dar respuesta. Pero sí, hay maneras de responder correctamente, pero una de las maneras que la Biblia nos recomienda es, ahora esto no es fácil, esto no es sencillo, es el dominio propio. Sí. El dominio propio. Porque tú y yo podemos enojarnos, y Dios lo reconoce, vamos a enojarnos. Pero no debemos enojarnos hasta el punto de que no perdamos que el enojo nos haga perder el control. Dios se enoja, pero no se enoja, primero no se enoja injustificadamente y segundo no pierde el control de su enojo. Y en Santiago dice, Jesús se enoja, tiene justificación por su enojo, pero no muestra un enojo descontrolado.
Moisés se enoja, es cierto, tiene justificación por enojarse, tiene razón, pero no muestra un enojo descontrolado. La Biblia, cuando nos habla acerca del enojo, nos dice, ok, está bien, vamos a enojarnos, es natural, pero no debemos dejar que el enojo nos haga actuar de una manera descontrolada, porque esto nos va a alejar más y más de Dios. Para no contestar, no responder de una manera descontrolada, se necesita mucho dominio propio. Hermano, pero, o sea, sí es verdad eso de lo del enojo. A veces cuando yo me he enojado bastante y no quiero decir algo que vaya yo después arrepentirme de lo que digo, y me he aguantado, me agarra un dolor de cabeza bien fuerte, pero yo he sentido el desahogo cuando me pongo a llorar, ya sola, llorar, y ya siento como un alivio, y es donde sí doy gracias a Dios en haberme aguantado. O sea, al menos me sentí como que logré vencer eso. Claro, no, claro. O sea, hay maneras, ¿no? Algunos pueden orar, algunos lloran a raíz del enojo, pero algunos incluso pueden hacer lo que la hermana dice. No tanto quedarnos en silencio, pero sí decir, es mejor hablar de esto, más adelante, ¿no? O hablemos más adelante. A mí, las veces que yo he hecho enojar a alguien, me han dicho justamente lo mismo. Es mejor que hablemos después, porque no vaya a ser que, ¿no? Vamos a hablar, porque se debe de hablar de eso. A veces con el enojo podemos ofender a algunas personas. Exactamente, no queremos llegar a eso. Entonces, pero para decir esto, para decir algo como esto, para decirle a esta persona, a la persona que se está irritando, para decirle, mejor hablamos en un momento más, se necesita mucho dominio propio. Porque si no, pues nos hubiésemos evitado tantas discusiones, tantas peleas, tantos debates, porque cuesta, pero es algo que puede hacerse, es algo que puede hacerse. El próximo domingo vamos a hablar acerca de algunos consejos que nos da Dios, pero vayámonos con el dominio propio. Antes de afectar tu vida, espiritualmente alejándote de Dios, mentalmente trayéndote depresión o ansiedad y físicamente afectando tu salud, tengamos dominio propio para contestar de una manera controlada, que el enojo no nos haga actuar descontroladamente. Entonces, a mí alguna persona... Yo le digo a Dios, Señor, cálmame porque yo ya no puedo. Por eso digo, la oración algunos oran, otros lloran, o sea, el enojo causa estas cosas, nos motiva a hacer estas cosas, pero y eso, o sea, en parte nos ayuda para lidiar con el enojo, pero no es que no se deba de hablar de la situación, o sea, no entiendan eso, se debe de hablar de la situación para poder arreglarla, porque si no se habla de una situación, se complica, ¿no? va a continuar y se va a convertir en algo normal. Vamos a normalizar las situaciones que no en el momento. No en el momento, pero sí un poquito más adelante vamos a hablar hasta que el enojo pueda bajar un poco, ¿no? Vámonos con esta idea, hermanos. Dios les bendiga, pero no dejemos que el enojo nos haga pecar. Dios les bendiga. Nos preparamos para el culto de oración. Si ya pecó, pida perdón. Oh, no, si ya pecó, tiene que pedir. Totalmente.